Muchas gracias. Buen día a todos. Bien, para hablar de un tema muy interesante hoy que introdujimos de alguna manera la semana pasada cuando comenzábamos a hablar de las embarazadas, que también pueden acceder a una consulta, un tratamiento, a los cuidados que propone la osteopatía. Y estaba pensando recién cuando hablábamos de eso, en qué etapas particularmente interviene el osteópata. Bien, en todas las etapas de la embarazada, pero principalmente recibimos las consultas de dolencias claro. En el segundo trimestre, es donde empieza a haber más cambios posturales, cambios con respecto al peso, porque empieza a crecer su bebé. Tenemos respuestas hormonales en la embarazada, y una hormona principalmente que tenemos en cuenta es la relaxina para atender esas articulaciones que van a empezar a ser más flexibles. Entonces, empezamos con dolencias, dolores de cabeza, contracturas musculares, dolores sobre todo en la zona baja, ¿sí? Que empieza a haber manifestaciones en el cambio corporal de esa mamá. Y también tenemos otras manifestaciones corporales como la hinchazón en las piernas, molestias, trastornos para dormir, trastornos de ansiedad. Y en el último trimestre sí vemos mucho como esta dificultad para respirar, para conciliar la mecánica respiratoria más como estábamos acostumbradas. Entonces trabajamos mucho sobre el diafragma, trabajamos mucho sobre las zonas de dolencia con la mejor herramienta que tenemos los osteópatas, que son nuestras manos, y qué más natural que eso. Le sumo algo más, hasta para dormir les cuesta, ¿no? Sí, no solo por las posturas, sino que también estos cambios hormonales que influyen, y sumado a todos los cambios a nivel emocional que transita la mamá. ¿Y cuando llegan al consultorio, con qué inquietud llegan? ¿Con esos dolores, esas situaciones o algo más? Sí, con dolores, con cambios posturales, y también con este estado de cambio y de ansiedad, que por eso trabajamos con el equipo que trabaja con la embarazada, siempre en conjunto, la obstetra, el médico tratante, la persona que está abocada específicamente a la actividad física de esa embarazada. Entonces vamos triangulando o cuadrangulando el abordaje a esa paciente. Eso ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años, porque antes era como que la embarazada había cosas que no podía hacer, y ahora fuimos venciendo miedos. Claro, hasta último momento la embarazada puede ser una vida absolutamente normal, con los cuidados, por supuesto. Hemos hablado aquí varias veces de la respiración, que es un tema que... una herramienta fabulosa. Claro, que es fantástica. También en la embarazada. Por supuesto. No solo para manejar nuestros niveles de ansiedad en ese estado, sino que es clave y fundamental a la hora del parto, ¿sí? A la hora del parto. Y hay profesionales que hoy por hoy trabajan con suelo pélvico y hacen un trabajo preparto fabuloso. Nosotros, en la parte de osteopatía general, ayudamos desde lo manual para todo esto que charlábamos. ¿Qué pasa con la postura? Decíamos recién los dolores lumbares, así la embarazada en su clásica posición con los bracitos acá en la espalda, ¿no? Bien, bueno, hay un cambio postural significativo, ¿bien? Donde nosotros perdemos como ese control de la faja natural con la fuerza abdominal, y hay un traspaso de esa caída del peso y de nuestra postura que veníamos acostumbradas, y eso genera tensiones, tracciones, modificaciones en la forma en sí, porque nosotros vamos modificando toda nuestra pelvis para ir preparando el canal de parto. ¿Bien? Y después que se produce el parto, ¿en qué puede ayudar el osteópata? Bueno, eso es algo de lo que no se sabe todavía mucho. Nosotros trabajamos sobre todo sobre un sistema, el sistema miofacial, que es un sistema que no es el muscular en sí, sino que trabajamos sobre con maniobras específicas sobre un tejido que es clave para volver a restablecer el organismo. Lo que nosotros llamamos, y conocido puerperio, que los órganos comienzan de a poco a tomar de vuelta su lugar, la turgencia, volvemos a la postura habitual. Hay todo un proceso de recuperación de esa mamá, ¿bien? Entonces,
ayudamos para el dormir mejor, las posturas, cómo gestionar su cansancio. Hacemos un acompañamiento en esa etapa y trabajamos mucho en lo manual, sobre todo visceral y craneal, para ayudar a ese restablecimiento general de esa mamá que necesita. Atentamente Carla, que está transitando ese momento. Sí, muchos mimos en esa época. ¿Cuánto dura esa etapa? Todo depende de la mujer, pero sí, tenemos desde meses, de poquitos meses, hay mujeres que se restablecen del todo en un tiempo considerable. ¿Y eso de qué depende? ¿De cada una? Depende de cada uno, depende de, bueno, de todos los ámbitos, de la actividad física que realizó, de la alimentación, de su entorno, en su familia, de la ayuda que tenga en ese momento. ¿De cómo fue el parto también? Por supuesto. De si fue natural o cesárea. Muchísimo. Bueno, eso varía muchísimo, ¿sí? La recuperación, una es de un parto natural y la otra es de una cirugía. Entonces, bueno, en base a eso también se planifica la ayuda que se pueda brindar. En general, la recuperación más rápida es la del parto natural. En la mayoría de los casos, sí. Nosotros trabajamos mucho con la cicatriz en la paciente que tuvo cesárea, para evitar las adherencias que con el tiempo me van a generar dolores a distancia. Siempre damos este ejemplo de la sábana blanca colgada y que vengo y pongo un broche de la ropa. Esas son las tensiones que genera una cicatriz en el cuerpo, cualquiera sea. Entonces, nosotros la prioridad es trabajar la cicatriz, ayudar a que ese broche de la ropa haga el menor, la menor imposibilidad posible al movimiento. ¿Sí? O sea, que no condicione. Que no condicione, que se flexibilice y que se normalice su movimiento en base a ese brochecito que pusimos. Claro. Es un proceso natural que, sin embargo, a veces necesita ayuda. Necesita ayuda, y eso es lo lindo de ahora, que tenemos muchas herramientas y al alcance de muchas mamás para tener un proceso que sea lindo, que no sea traumático. Lo óptimo es entonces comenzar el proceso antes del parto, para que sea todo ordenadito y llegado el momento tenga las herramientas como para que la recuperación sea mejor. Exacto, así es. Es muy interesante. Por ahí mucha gente no asocia la osteopatía al embarazo o al parto, y está bueno saber que también puede ser una herramienta. Tenemos mucho para colaborar en el equipo de la embarazada. Claro. ¿Viste? Eso es lo importante. Y como te decía, rescatar esto, lo manual, lo natural, que a través de una herramienta que no puede dañar. Dejo aclarado que nosotros trabajamos con maniobras que no van a interferir con el desarrollo fetal, que no van a interferir en el primer trimestre, donde hay, como sabemos, riesgos, ni en el tercer trimestre haciendo maniobras que puedan inducir al parto o adelantar el parto. Entonces, el profesional tiene en cuenta eso en todas las maniobras que utilice, pero lo bueno es dejar como un mensaje de no tener miedo, de que me movilicen, porque estaba un poco ese temor, y hoy vemos las embarazadas en los gimnasios, ¿sí? Hoy vemos las embarazadas, ¿sí? Y eso siempre con cautela y con la revisión médica, del control médico y del equipo para realizarlo, ¿no? Gracias, María José, como siempre. Gracias a Sumamente ustedes. Interesante la manera en que lo explica también para hacerlo accesible a todos. Hoy el parto